tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho del Deporte que dirige el doctor Pablo Podestá, contamos con el señor César Andrés Vidal Escaso y el doctor Hernán Rubión, que nos hablarán de deportes electrónicos y electromecánicos. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta que realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Me alegro verlos nuevamente, como todos los martes a las 5 de la tarde, en las actividades que venimos desarrollando desde el Instituto del Derecho del Deporte del Colegio Público de Abogados. Recordemos que ya tenemos pautadas una serie de charlas para las próximas semanas. El próximo martes vamos a tener una que está titulada El deporte como derecho humano, que va a estar a cargo de la doctora Paula Mercedes Alvarado, que es miembro del instituto, y de la licenciada Laura López, un tema bastante interesante con respecto de la inclusión y todo lo que está vinculado con el deporte. Y el día 11, el martes 11, el siguiente martes, también un tema un tema de inclusión en el deporte. Vamos a hablar de géneros y deporte, que va a estar hablando la señora Thais Prado, que está a cargo de todo lo que es mujeres en la ONU, y el doctor Pablo Perel, que también está trabajando mucho en el tema de género. Y el día 18 de agosto tenemos pautada una charla que la van a dar 3 miembros del instituto, que va a estar apuntada a lo que son los clubes de barrio, su historia y cómo han transitado este tema de la pandemia y la realidad actual. Va a estar a cargo de la doctora Isabel Cóspito, de la doctora Malvina Valiente y del doctor Héctor Breckman. Los 3 son miembros del instituto. En el día de hoy, para mí, un tema bastante desconocido, muy moderno y de mucho crecimiento, que son los deportes electrónicos y electromecánicos. Veníamos hablando mucho desde el seno del instituto de dar estas charlas. Tuvimos algunas charlas en el seno, en las reuniones que tenemos periódicamente, pero hoy las hacemos públicas por fuera de las reuniones del instituto, y tenemos 2 disertantes de lujo. Por un lado, lo tenemos, y que va a ser el primer orador, es César Andrés Vidal Escaso, que es el presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos de Argentina, es conferencista y divulgador tecnológico, y es comisión directiva de la Confederación Panamericana de Deportes Electrónicos. César, un gusto, un placer como siempre, hablamos seguido, y este es un tema que, como vos sabés, me interesa mucho. No entiendo mucho, no juego o no hago este deporte, pero me parece que es un tema que crece mucho, y obviamente al crecer mucho y ser un negocio internacional, también seguramente, y de interés de los colegas, tiene mucho conflicto que seguramente en breve nosotros los vamos a tener arriba de los escritorios. César, un abrazo y te dejo la palabra. Bueno, primero muchísimas gracias, Pablo. Ya es la segunda vez que me dan la posibilidad de estar acá con ustedes en el Colegio Público de Abogados. Realmente, como bien lo plantea Pablo, es un tema que hoy por hoy viene siendo tendencia por el crecimiento, sobre todo comercial y económico, que viene manejando, pero también por la incumbencia que va a tener en el futuro del empleo en los próximos años. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a pasar a mostrarles el PDF que venimos preparando. Bueno, ya me presentaron, así que no vale la pena volver a presentarme. Bueno, entonces, un nuevo concepto de deporte. La realidad es que hasta hace unos años el concepto de considerar a los deportes electrónicos deporte era bastante complejo, porque realmente había una reticencia por parte de cierta parte de la sociedad que de alguna forma no estaba muy de acuerdo en vincularlo con una práctica deportiva. Obviamente siempre estaba la posibilidad desde nuestra instancia, desde nuestra organización, que fundamos ya hace más de 4 años, de hacer la comparativa con el ajedrez, que realmente termina siendo un beneficio, porque bueno, el ajedrez es reconocido como una práctica deportiva y como un deporte por el Comité Olímpico Internacional. Entonces desde esa parte
desde ese ámbito podemos de alguna forma irlo enfocando y de a poco fuimos sumando porotitos de alguna forma para ir de a poco avanzando. La realidad es que la coyuntura internacional y cada día más gobiernos han ido avanzando en el reconocimiento y por hoy nosotros también estamos trabajando en pos de ese reconocimiento tanto para Argentina como para el resto de Latinoamérica. Antes de empezar, me gustaría dedicar unos segundos a una pequeña connotación, una pequeña acotación y que tiene que ver justamente con el reconocimiento que creo que hay que darle a los videojuegos y a los deportes electrónicos en general, que tiene que ver justamente con un medio de contención y un medio de entretenimiento que ha permitido también un espacio de contención a todos aquellos que han tenido que estar encerrados por obvias razones en relación a la pandemia que hemos estado viviendo en los últimos meses y que continuamos viviendo en diferentes partes del mundo. Hace unos 3 años atrás, la WHO o la Comisión Mundial de Salud, la Organización Mundial de la Salud, perdón, mencionó justamente que los videojuegos podían llegar a ser adictivos y que inclusive eran perjudiciales para la salud en cierto punto. Y hoy por hoy, al principio de la pandemia, y vemos la fecha, inclusive 25 de marzo, la Organización Mundial de la Salud los recomienda como una actividad para las casas, ¿no? Para justamente lograr mantener una situación psicológica activa dentro del domicilio. Realmente toma los videojuegos como un medio de contención y un medio de entretenimiento. Y eso realmente es un salto muy importante y creo que hay que darle un reconocimiento importante a los videojuegos en general y a los deportes electrónicos justamente como instrumento de contención y de entretenimiento en este momento que estamos viviendo. Entonces, bueno, que la Organización Mundial de la Salud nos reconozca, me parece que es muy interesante y un cambio de paradigma a nivel global. Bueno, paso rápidamente por la definición de deportes electrónicos para los que no estuvieron en la charla que pudimos dar el año pasado, que tiene que ver con justamente los videojuegos llevados a un ámbito competitivo o llevados justamente al aspecto competitivo en sí, en igualdad de condiciones entre 2 o más personas, ¿no? Entonces, se define, la última vez que nosotros preparamos una ley para el Congreso, definimos justamente de esa forma los deportes electrónicos. Los videojuegos llevados a nivel competitivo, en igualdad de condiciones, entre 2 o más personas. Ámbito competitivo justamente que le da particularidad de ser deporte, videojuegos justamente por el entorno virtual que uno tiene, y la igualdad de condiciones en el marco donde ambas personas al empezar a competir empiezan desde una misma base y así se van desarrollando para competir. Obviamente la diferenciación con otro tipo de videojuegos es que empiezas siempre desde una base determinada y a pesar de si pones la tarjeta de crédito o haces diferentes cosas, no tenés una mejoría en la variante con relación a otra persona, ¿no? Entonces, en ese marco, me gusta hacer la comparativa de, por ejemplo, el FIFA con el Candy Crush. En el FIFA vos empezás con 2 equipos, cada uno selecciona su equipo por propias razones y vas jugando de una manera determinada y vas a competir. En el Candy Crush, si vos pones la tarjeta de crédito, tenés la posibilidad de tener habilidades adicionales y te permite avanzar más rápido. Bueno, el Candy Crush no es deporte electrónico, el FIFA sí lo es. Bueno, un poco en números, porque me parece que esto es importante para poder justamente hablar más allá del futuro del empleo y cómo esto está pegando a nivel mundial, ¿no? En el año 2020 va a haber un crecimiento del 9.3% con relación al año pasado, teniendo en cuenta inclusive la pandemia, que vamos a ver retratado en 159 mil millones de dólares en el ámbito de los videojuegos y los deportes electrónicos a nivel global. El 49% de todo este mercado se lo lleva Asia y después se divide más o menos en un parámetro igual, Europa y Estados Unidos. Europa un poquito inferior en relación al aspecto, justamente porque los primeros meses del año lo impactó más la pandemia, esto está tomado hasta el mes de junio, y Estados Unidos ahora va a tener como una especie de retroceso y después va a volver a avanzar con relación al año que viene, que se espera un crecimiento del 15%, a diferencia de este año que va a tener más o menos un 9%. Y bueno, después África y Medio Oriente y Latinoamérica tienen más o menos unos valores similares, entre el 4 y el 5% que están anualmente. Bueno, esto es un poco entender de qué manera se distribuye el mercado de los deportes electrónicos. Vemos, por supuesto, que el mercado de consolas y de mobile, todo lo que tiene que ver con celulares, tiene una gran parte del market share, y después, bueno, obviamente los juegos de computadora, dejando de lado un poco los juegos de tablet, que ya cada día más
están yendo a desaparecer porque justamente van de una plataforma a otra y los mobiles cada día, los celulares son cada día más potentes, entonces ya las tablets pierden connotación, y los juegos del explorador, que eran los juegos que uno cargaba directamente desde el Chrome o algún otro explorador de la computadora, que cada día se usa más porque la gente suele más jugar en el celular. Fíjense que inclusive el número es negativo. Pero bueno, el crecimiento tanto en consola como en computadoras y en mobile viene muy, muy alto, e inclusive el del mobile tiene casi 16% y el próximo año va a ser inclusive mayor. Bueno, ¿cuáles son los desafíos que nosotros encontramos para el futuro de los deportes electrónicos en el país, ¿no? Hoy por hoy nosotros nos encontramos desarrollando diferentes ligas y vinculando diferentes empresas en el ámbito gubernamental. La realidad es que estamos desarrollando mesas productivas y yendo en pos del desarrollo del ecosistema de los deportes electrónicos. Y cuando uno habla del ecosistema de los deportes electrónicos, no solamente se refiere al joven o al chico que va a jugar a nivel profesional en una computadora, sino también, acá aparece una línea y no sé por qué. Bueno, no sé por qué aparece una línea. Ahí va. No solamente el chico que va a ir a jugar, sino también todos aquellos que van a ir a vincularse con ese ecosistema de manera directa o indirecta. Básicamente lo relato de esta forma muy, muy brevemente. El chico que va a jugar a la computadora necesita una computadora, necesita ir a comprársela a alguien, necesita una silla, necesita zapatos, necesita ropa, necesita un artículo de la moda. Nosotros hemos dado charlas, por ejemplo, en la Cámara Argentina de la Moda, debido a que, por ejemplo, un ejemplo determinado es que Louis Vuitton, conocida marca de carteras y de indumentaria, se vinculó directamente con uno de los videojuegos más importantes para diseñarle las prendas a los personajes del videojuego. Así todo, ese chico va a necesitar contadores, va a necesitar abogados, va a necesitar un equipo, va a necesitar analistas, coach, periodistas especializados, van a tener que salir deportólogos, van a tener que salir nutricionistas, un montón de profesiones que van a ir adaptándose, así como se adaptaron en su momento al fútbol, van a ir adaptándose también a esta nueva modalidad, teniendo en cuenta que el fútbol a nivel mundial mueve más de 500 mil millones de dólares y los videojuegos y los deportes electrónicos cada día más van comiendo mercado, y la realidad es que todavía no han alcanzado su techo como sí lo ha hecho el fútbol. Entonces, bueno, hay muchísimo para trabajar y para desarrollar todavía. En un aspecto general, planteé acá cuatro posiciones. Uno tiene que ver con los Panamericanos del año que viene, el desarrollo de ligas regionales, que tiene que ver justamente con el posicionamiento de la región como un mercado fuerte para trabajar el tema de los deportes electrónicos, los seleccionados de países, que justamente, así como hoy por hoy Argentina tiene su seleccionado de fútbol, su seleccionado de básquet, bueno, el día de mañana va a tener sus seleccionados oficiales de deportes electrónicos que van a ir a competir con otros países del mundo. Y bueno, también el aspecto de una liga universitaria, que es la que estamos desarrollando desde la organización, en pos de la generación y el fomento de los deportes electrónicos en el ámbito universitario. Las claves para, bueno, hace poco, en una de las charlas previas a la construcción de este PPT, me preguntaron cuáles eran las claves o cuáles eran los futuros tecnológicos y las nuevas innovaciones tecnológicas que había que tener en cuenta en pos de el crecimiento de los deportes electrónicos y de los videojuegos en general, algunos inclusive a nivel competitivo también. Y tiene que ver justamente con estos 4 parámetros que yo seleccioné, que me parecen muy importantes a tener en cuenta. Obviamente el mobile, que en su momento, yo les cuento, hace 5 años atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, a mí cuando me preguntaban cuál era el futuro inmediato de los deportes electrónicos, mi respuesta era realidad virtual y realidad aumentada. Y la realidad es que el mismo mercado no terminó de acondicionarse para la realidad virtual y la realidad aumentada. Obviamente sí está en desarrollo, pero todavía no terminó de acomodarse para lograr la masificación en cuanto a este tipo de tecnología. Sí lo hizo relacionado a los celulares. En ese marco, los celulares cada día más, a través del uso de la nanotecnología para empoderar la tecnología de los celulares, fue incrementando su potencial, y hoy por hoy el mercado mobile ofrece muchísimos mejores videojuegos, muchísimos mejores deportes electrónicos y al alcance de la mano. Y la diferencia entre el celular y la computadora es que el celular lo llevas a absolutamente todos lados, ya no es solamente una herramienta para llamar por teléfono, para mandar mensajes, sino que es una herramienta multimedia, vos podés jugar, las partidas son cortas, entonces te vas en colectivo, bueno, ahora ya no tanto por la pandemia, pero vas para cualquier lado de la casa y podés tranquilamente jugar una partida en 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, de acuerdo a lo que vayas trabajando. Entonces, en ese marco me parece que es muy, muy importante tener mobile. Aparte, el mismo mercado va demostrando el crecimiento exponencial que tiene, y reitero, este año va a crecer 15,
el año que viene se prevé que va a crecer 18, entonces de alguna forma crece inclusive más que la propia estructura del gaming en sí. 5G. 5G es la nueva tecnología que sabemos que está irrumpiendo en el mundo para brindar una nueva conexión, una conexión con una latencia, que es la velocidad de conexión entre la computadora y el servidor, y de vuelta. Y eso justamente el 5G va a permitir la conectividad de diferentes partes del mundo a una mejor condición para poderse conectar. Y ahí es donde volvemos a hablar de igualdad de condiciones, ¿no? Antes un chico, si se conectaba, no sé, del Chaco, y tenía una conexión de cable coaxil, por ejemplo, a diferencia de un pibe de Capital Federal que tenía fibra óptica, tenía una diferencia para jugar. Hoy por hoy el 5G va a permitir, mientras se va desarrollando en todo el continente, que esto no suceda y que haya una igualdad de condiciones mejor aún que la que ya se venía dando. En ese aspecto, tengo que sí o sí mencionar Starlink. Starlink es una nueva tecnología que es internet satelital, que recién se está probando, que viene de la mano de Elon Musk y la empresa SpaceX, que justamente lo que va a brindar van a ser muchos satélites en el mundo y va a poder brindar tecnología de conexión. Ellos prometen que va a ser abajo de los 20 microsegundos, que eso permite básicamente el gaming en cualquier escala, para cualquier lugar geográfico de la Tierra. Entonces realmente va a haber una conexión muy interesante y va a haber una igualdad de condiciones, no importa donde uno viva a nivel global. Cloud Gaming. Cloud Gaming yo lo voy a hablar un poquito más adelante, así que voy a dejar AR, realidad aumentada y realidad virtual, que tiene que ver justamente con lo que planteaba al principio en relación a mobile. Si bien mobile ha ido creciendo, se prevé que en los próximos 5 o 6 años realidad aumentada y realidad virtual tome la preponderancia con el aumento de tecnología. Cada día más la gente se empieza a incorporar y creo que va a ir de la mano con el tema del cloud gaming, el crecimiento de la realidad virtual y la realidad aumentada. Así que en ese marco no hay que perderlos de vista, pero bueno, sí sabemos que hay dos jugadores muy grandes, como el mobile y el 5G. Y ahora paso a lo que es cloud gaming. Cloud gaming. Cloud gaming, para los que no lo conocen, es justamente la posibilidad de jugar a través de streaming directamente usando el potencial de hardware o el potencial estructural en sí en los servidores de grandes empresas que se dedican justamente a usar microprocesadores y placas de vídeo de última tecnología para poder vincular los videojuegos con el mejor rendimiento posible para que vos puedas jugar directamente usando una computadora muy sencilla con una conexión baja a directamente cualquier clase de videojuego, no importa el requerimiento tecnológico que necesite. Entonces yo voy a poder jugar un juego de última generación con una computadora de gama media, media baja, porque directamente el esfuerzo no lo hago desde mi computadora a nivel rendimiento, sino que lo voy a hacer directamente en el servidor, en este caso de Google Stadia, como lo es el icono del extremo superior izquierdo, como lo es NVIDIA GeForce Now, en los servidores directamente de NVIDIA, Shadow, que es una empresa que también está desarrollando un sistema similar, y Hatch, que directamente lo desarrolla para el ámbito mobile. Entonces, en este aspecto, creo que el cloud gaming va a mejorar muchísimo la instancia, donde uno ya no va a tener que invertir en una computadora $1.000, $1.500, sino que con una computadora de $500, $400, que es lo que normalmente se paga una computadora. Yo lo digo en dólares porque por el tema de la devaluación es más fácil calcularlo de esa forma. Es más o menos lo que pagas una computadora de gama media. Entonces vas a poder acceder a jugar juegos de última tecnología con una computadora de gama media, media baja. Obviamente siempre van a estar los fanáticos que van a querer una computadora con la última tecnología directamente en su escritorio, pero realmente va a dar una apertura muy interesante a nivel mundial el cloud gaming. Bueno, desarrollos tecnológicos en Argentina, ¿no? Que, bueno, a nivel global, pero en Argentina en particular. Yo creo que el tema de los esports ha dado mucho que hablar, ha dado mucho que proyectar en relación a negocios, ha dado mucho que aprender, ha dado mucho que capacitarse y ha dado mucho también a lo cual desarrollar y emprender. Esta es una empresa que se llama Gamity, que está trabajando directamente de la mano con nuestra organización, que lo que hizo fue desarrollar una plataforma para torneos y competencias. Realmente nosotros hemos puesto muchísimo de nosotros para poderla desarrollar y realmente estamos muy contentos de poder ofrecer a la brevedad una plataforma donde todos aquellos que quieran desarrollar su propio torneo o competencia puedan usar esta plataforma para poder desarrollarlo. Entonces, realmente estamos muy contentos porque es un desarrollo 100% argentino, es un desarrollo que no existe en otra parte del mundo, así que en ese marco nos pone contentos y obviamente nos entusiasma. Acá hay algunas imágenes de lo que va a ser la aplicación para el celulares tanto en Android como en iOS. Así va a quedar un poco el logo de nuestra organización después de que quede directamente conectado con el nuevo sistema, así que la verdad que en ese sentido estamos muy orgullosos. Y por otro lado,
justamente plantear el tema del crecimiento en relación a lo que van a ser los próximos centros deportivos a nivel global. Cada día más, muchas marcas, muchas empresas, muchos institutos, muchas universidades, muchos organismos van a ir a tener sus propios laboratorios y sus propios centros deportivos en base al ámbito de deportes electrónicos. Así que la verdad que estamos muy contentos de ir avanzando en pos de eso, de ir charlando con diferentes empresas y obviamente también con charlar con diferentes profesionales que se están sumando y cada día más van avanzando por sobre ese tema. Esto es en Estados Unidos fue hace poco. La realidad es que en su momento, en el año 2017, se llevó a cabo en un estadio de Corea del Sur una multitudinaria cantidad de gente que más o menos rondaba las 75.000 personas en un estadio, y en pos de eso no solamente era interesante ver que eran 75.000 personas no mirando un partido de fútbol, sino mirando un partido de esports, de deportes electrónicos, sino también las 40 millones de personas que estaban vía streaming mirando la final de League of Legends, ¿no? Entonces realmente nos motiva muchísimo a poder desarrollar algo así en Latinoamérica y esperamos que en los próximos años se haga visible y tengamos algo así próximamente. Más que agradecerles obviamente la posibilidad de estar acá con ustedes, vincularlos a nuestra organización, a ir avanzando y obviamente a cada día interrelacionarse más con este gran mercado que se está desarrollando y este gran ecosistema que hay para explotar y que consideramos que es el futuro del empleo en parte. Así que más que agradecidos nuevamente con Pablo y con el Colegio de Abogados, y quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Sí, César, la verdad muy claro todo lo que dijiste. Es una industria que va creciendo, que nos vamos a tener que acostumbrar, sobre todo en mi generación que no estaba tan acostumbrada, ¿no? Y que se encontró con toda esta tecnología muy de golpe. Sé que hay un montón de abogados que están preocupados, interesados y obviamente aprendiendo, por eso es que hay un montón de gente conectada, y es muy buena la introducción de lo que es el juego, lo que es el deporte y hacia dónde apunta. La próxima, la charla que viene, casualmente la va a dar un abogado que es Hernán Rubiola. Yo te digo, César, si sacar el PowerPoint porque creo que Hernán va a usar PowerPoint. Perfecto. Hernán Rubiola es abogado especialista en Derecho Deportivo, es máster en Derecho Deportivo en ISDE, España, máster en Derecho Deportivo Internacional en Lleida, España, y es especialista en gestión de eSports, también en España, de UDIMA. Y es el presidente del Instituto del Derecho del Deporte de la ciudad de Rosario. Así que bueno, no solamente es un jugador de estos juegos, sino que está bastante involucrado en todo lo que es el derecho deportivo. Creo que también está por ser árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte, del TAD, de reciente creación, y obviamente especializado en el tema de eSport. Por eso me pareció una buena oportunidad para tratar un poco el marco regulativo y para dónde apunta este nuevo deporte que se nos vino encima. Hernán, un gusto, un placer compartir con vos esta charla, y te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, gracias Pablo, gracias al Colegio de Abogados y bueno, al instituto del cual vos presidís. La verdad que sí, bueno, agradecido de poder compartir con ustedes y con César también el panel para poder charlar un poquito sobre estos temas. La verdad que son temas nuevos para nosotros también, para los abogados, los colegas que de alguna manera pueda haber o generarse de alguna forma trabajo en una actividad que de alguna forma no la teníamos nosotros presente de hace un tiempito atrás. Como vos decís, Pablo, vino esta actividad, hay que ayornarse como toda cosa y bueno, de alguna manera ir introduciéndose y ver de qué se trata todo esto, ¿no? Para tener un conocimiento genérico de lo que podemos ver ahora sobre la situación jurídica de los deportes electrónicos y los eSports, vamos a ver puntualmente, bueno, la segunda diapositiva, a ver qué nos está pasando. Bueno, a nivel mundial, para poder entender esto, a mi criterio vemos dos modelos claramente diferenciados. Por un lado, vemos el modelo federativo, netamente estructural, piramidal, donde vemos las federaciones nacionales, federaciones regionales, federaciones internacionales, que si lo asimilamos a cualquier estructura deportiva, podemos decir la FIFA, la FIBA, en el básquet, y que hay una estructura federativa y que viene de arriba hacia abajo,
y en los derechos, en los deportes electrónicos y en materia federativa podemos decir que sus orígenes están en Corea, con la IEF, la Asociación Internacional de Deportes Electrónicos, que hoy en día posee más de 50 y pico asociaciones nacionales que están afiliadas. Esto es una estructura y un modelo, porque hoy en día vemos torneos, vemos diferentes actividades de deportes electrónicos y eSport en el mundo, y a veces no sabemos de qué figura jurídica sale o se origina o se genera, ¿no? Una estructura, un modelo es el modelo federativo. Y por otro lado, tenemos el modelo netamente privado, netamente comercial, que son las ligas privadas. Cualquiera de nosotros, Pablo, César o cualquiera de los colegas puede armar una liga de deportes electrónicos, de eSport, llámese liga universitaria, liga de clubes, liga de independiente, y organizar torneos y de alguna manera competir. Por eso vemos torneos o competencia de deportes electrónicos en diferentes partes del mundo, de las diferentes disciplinas, y que de alguna forma decimos, ¿cómo puede ser? Y entender que hay un torneo acá, otro torneo allá, en otra parte del mundo, estadios llenos de gente, de personas, y bueno, jurídicamente, ¿cómo están estructurados, cómo están regulados para que de alguna forma decir, bueno, ese ecosistema que ahora vamos a ver se vincule jurídicamente? Como algo nombró César, a ver, empieza la discusión jurídica o teórica si los deportes electrónicos, los eSports, es un deporte. No solamente esa pregunta, sino también tenemos que preguntarnos, ¿es importante que sea considerado como un deporte esta actividad o no? Y como toda cosa, y más que somos abogados, tenemos diferentes teorías con respecto a este tema, ¿no? La teoría positiva, que sí, que reconoce a la actividad como un deporte, porque dice que hay elementos comunes y similares a otras disciplinas deportivas. Es decir, es un deporte porque hay elementos similares. ¿Y qué elementos podemos considerar similares a otras actividades deportivas? Y dicen, bueno, hay una actividad física e intelectual en los deportes electrónicos, en las mismas competencias. Hay una participación organizada, porque se organiza a través de ligas, clubes, en los clubes con sus jugadores. Hay competencias regionales, nacionales, mundiales. Hay entrenamientos, un sistema de entrenamientos que tienen diferentes horarios, con coach, con analistas, con psicólogos, nutrición, como todos los deportistas de cualquier actividad o disciplina deportiva. Y a su vez, esta disciplina está sujeto a normas. Y en este aspecto tenemos normas externas, que son las normas de la competencia, de las federaciones, y normas internas que cada uno de los competidores debe cumplir, que son puntuales de cada una de las disciplinas. El que juega al FIFA o el que juega al CSGO debe cumplir no solamente las normas que establece la organización de la competencia, sino también que debe cumplir las normas internas de ese juego. Por eso, lo que afirman que es un deporte, establecen que hay elementos indicadores similares a otros deportes. Por otro lado, tenemos la teoría negativa, y ahí podemos hacer referencias a algunos autores, como Ramírez y Moreno en España, que lo primero y principal, que muchos nos preguntamos al cuestionar el planteo si es un deporte o no, dice, ¿cuál es el elemento físico, la motricidad que hay en los deportes electrónicos? Estos autores dicen, si no hay una motricidad suficiente, un movimiento suficiente para llegar a considerarlo un deporte, por ende, no es un deporte. Y como César también lo comentó, dijo, en algunos países hay algunas disciplinas, como puede ser el ajedrez, el póker, el tiro, que son considerados deportes, pero de alguna manera o tienen similar o menor actividad o psicomotriz que los deportes electrónicos. Entonces, ahí tenemos otro cuestionamiento. Ahora, siguiendo la postura de estos dos autores, y como elemento fundamental para que no sea considerado un deporte esta actividad, es la motricidad, entonces tenemos que llegar a preguntarnos cuál es la línea límite, es decir, hasta qué motricidad o movimiento es un deporte y hasta qué no, ¿no? Entonces entramos en una situación, en una línea muy floja, que de alguna manera es difícil, ¿no es cierto?, de determinar. Ahora, otro punto o elemento fundamental es, lo que mantiene la teoría negativa, es que los deportes tradicionales no hay un dueño de fútbol, un dueño del básquet, un dueño del tenis, del rugby,
En cambio, en los deportes electrónicos hay, sí, un elemento fundamental que vamos a ver y que jurídicamente tiene mucha trascendencia, que es el publisher. El publisher es el creador, el desarrollador, el comercializador de ese videojuego transformado en un eSport. Porque hay una aclaración que quiero dejar clara, que un eSport siempre es un videojuego, pero un videojuego no siempre es un eSport, un deporte electrónico, sino que debe cumplir con ciertas particularidades. Ahora, continuando con la teoría negativa, cuando uno manifiesta y dice, bueno, yo juego al fútbol, juego al tenis, y dice, entonces acá no, dice la teoría negativa, dice, acá no puedo jugar a los eSports, sino que dice, juego al FIFA, juego al CSGO, juego al League of Legends, juego a una disciplina de los deportes electrónicos, pero no juego a los deportes electrónicos. Estos son los fundamentos de la teoría negativa por el cual no consideran a los deportes electrónicos como un deporte. Ahora, aquí podemos ver, ya dentro de la clasificación de deporte, para poner y acotar algo más, en el año 1968, el francés Boet hacía una clasificación de los deportes. Y es interesante la última, que dice, habla de los deportes mecánicos, ¿no? Y aclara y dice que se caracterizan por el empleo de una máquina, que esta máquina, ¿no es cierto?, de alguna forma es la que genera la energía, y el hombre es quien la controla y dirige. Por eso algunos autores, en este caso puntual, podemos encontrar el automovilismo, al ciclismo, como deportes mecánicos, ¿no? Y algunos autores, de alguna manera, introducen actualmente a los deportes electrónicos como deportes mecánicos. Ahora bien, siguiendo el análisis jurídico de los deportes electrónicos, los eSports, para analizar jurídicamente debemos comprender qué es el ecosistema de los deportes electrónicos. Es interesante saber el ecosistema para saber qué función cumple cada uno de los integrantes del ecosistema para poder vincularse jurídicamente con los demás. Un modelo que le quiero compartir con ustedes común de un ecosistema de los deportes electrónicos. Podemos ver que me pareció interesante por la forma de pirámide que contiene el ecosistema. Como ustedes pueden ver, en la punta de la pirámide tenemos el publisher. El publisher es el desarrollador, el comercializador de los videojuegos. Ahora, a medida que vamos bajando la pirámide, vamos a ver otros ingredientes. Por un lado podemos ver al organizador de las competiciones, a los equipos, a los jugadores, a los broadcasters, a los periodistas, a los medios, ¿no es cierto?, a los sponsors, a las casas de apuesta que también entran en juego. Hay un montón de elementos que forman partes del ecosistema de los eSports. Y es interesante comprenderlo, saber qué posición ocupa cada uno por la fuerza jurídica que puede implementar en base a la posición dentro del ecosistema. Analizando ya el publisher y viendo su régimen jurídico, no vamos a encontrar en los deportes electrónicos una norma genérica que involucre a todos los integrantes del ecosistema, la relación jurídica de todos los integrantes del ecosistema. No lo vamos a encontrar. Lo que sí podemos encontrar, algunas normas que regulan aspectos y vínculos de los participantes del ecosistema, pero no que regulen toda la esfera del ecosistema. Analizando el publisher y la figura del dueño de la pelota, como lo veíamos en el ecosistema, primero y principal, como es el creador, el desarrollador, empiezan jurídicamente los derechos de propiedad intelectual. Obviamente, cada publisher que crea un videojuego, lo que va a hacer es registrar ese videojuego como su propiedad, dentro de los derechos de propiedad intelectual, dentro de su propiedad. Obviamente, que la mayoría de las legislaciones de derecho de propiedad no vamos a encontrar que se pueda registrar al videojuego como una obra única, sino la encontramos como diferentes obras. Y dentro de cada obra podemos encontrar en la confección, y encontramos en la confección de un videojuego como música, guiones, encontramos sonido, videos, que todas esas obras son creadas, armadas y se van registrando por obras separadas. Por eso es importante, en materia jurídica, que el publisher, al momento de confeccionar un videojuego, realiza contratos privados
con cada uno de sus desarrolladores con cláusulas fuertes de confidencialidad, porque a cada uno le encarga el desarrollo o el armado de una parte de lo que es el videojuego y fuertemente, obviamente, con cláusulas fuertes de confidencialidad para evitar, ¿no es cierto?, que ese tercero que forma parte del armado general del videojuego pueda, ¿no es cierto?, difundir o copiar la obra. Entonces, parte de lo jurídico que debemos estar atentos es la autorregulación con los publishers por la confección de los videos. Por otro lado, es importante saber que los publishers, los desarrolladores, tienen dos políticas claras comercial. Toman dos políticas diferentes. Una netamente estricta, ya que vieron los publishers que cedían sus derechos a explotadores y los explotadores comerciales de ese videojuego eran lo que de alguna manera hacían el dinero. Entonces, los publishers decidieron, bajo una política muy estricta, organizar sus propias competencias. Es decir, ellos mismos desarrollan el videojuego y a su vez organizan su propia competencia. ¿Qué pasa en este caso? En esta decisión política del publisher. Ellos, los publishers, crean sus propias normas, establecen sus propias ligas, establecen sus propias normas, establecen sus propios reglamentos e imponen a los clubes que se asocian a sus ligas sujetarse a sus normas, a sus códigos de conductas, y a su vez le imponen a los jugadores de esos clubes que cumplan con ciertos requisitos. Y normalmente los publishers, organizadores de las ligas importantes de los deportes electrónicos, le imponen a sus clubes que registren a sus jugadores bajo la órbita de un contrato laboral. Ahora bien, pasamos jurídicamente a los clubes. Como vemos en el esquema, los clubes normalmente están afiliados a través de un contrato a las ligas y por otro lado tienen sus vínculos con los jugadores. Generalmente los clubes en España pueden ser sociedades comerciales, asociaciones civiles, fundaciones. Normalmente, como son con fines de lucro, los clubes en España están constituidos bajo la figura de una sociedad limitada, sociedad comercial, donde pueden limitar su patrimonio. Ahora, en Argentina, jurídicamente también se constituyen bajo la forma de una sociedad comercial, pero estamos viendo muchos torneos donde los clubes ya formados, clubes de fútbol ya formados bajo el régimen de asociaciones civiles, que poseen dentro de su estructura equipos de eSport de diferentes disciplinas. Entonces, son clubes bajo la figura de asociaciones civiles, con clubes formalmente constituidos de fútbol, que dentro de su estructura poseen equipos de eSport. Ahora, puntualmente, hoy comentábamos si es importante que sea considerado un deporte o no. Depende, ¿no es cierto?, la figura comercial, depende del negocio, depende de donde nos manejemos en la actividad de los deportes electrónicos. Por ejemplo, en España, que no es considerado un deporte, yo creo que tampoco le interesaría que sea considerado un deporte, porque de alguna manera, obviamente que el Consejo Superior del Deporte determinaría que los deportes electrónicos es un deporte, pero las disciplinas deportivas en España deben ser sociedades anónimas deportivas. Entonces, de alguna manera, hoy los clubes de España son sociedades limitadas y tendrían que de alguna forma adecuarse o transformarse a sociedades anónimas deportivas. Entonces, ¿es importante o no la figura de ser considerado un deporte o no? Depende del negocio, depende de la actividad comercial y depende el lugar donde se ejercite la actividad de los deportes electrónicos. Ahora bien, seguimos con el tema de los jugadores. Nos vemos normalmente que los jugadores están muchas horas desempeñando su actividad. Obviamente en España, en su primer momento, realizaban contratos civiles, contratos de locación de servicios, prestación de servicios, o contratos de derechos de imagen. De esta manera retribuían y pagaban el trabajo de los jugadores. Ahora,
las mismas ligas, que ellos organizan sus propios torneos, empezaron a imponer, de alguna manera, que los jugadores que debían estar sujetos a contratos laborales, a no haber un régimen específico, el contrato laboral por el cual se encuentran sujetos los jugadores en España es bajo el régimen de la normativa general de contrato de trabajo. Muchas ligas han sancionado a los clubes y han suspendido a los clubes que incumplen con estas exigencias. Hay un fallo, no hay fallo, pero hay demandas que se han iniciado hacia los clubes de eSport, demanda laboral por jugadores de deportes electrónicos que se han iniciado, pero no han llegado a una resolución hoy en día porque se arreglaron, se hicieron a través de un acuerdo transaccional. Bien, en Argentina normalmente tenemos contrato de locación de servicios o de imagen, pero como vamos a ver, los mismos jugadores de deportes electrónicos son netamente, hay una neta relación laboral. Como ustedes pueden ver, hay una regularidad, ya que los jugadores regularmente cumplen sus funciones como deportistas. Es una acción voluntaria, voluntariamente son contratados, voluntariamente compiten, voluntariamente acuerdan, son ajenos, es decir, el deportista, el jugador de deportes electrónicos es ajeno a la actividad comercial del club, es ajeno a algún resultado deportivo, cumple sus funciones. Hay una relación de dependencia y subordinación clara, es decir, hay gaming house, casas exclusivamente para los gaming, donde practican, donde entrenan, donde realizan un entrenamiento, reciben instrucciones, están bajo un régimen y reciben una remuneración, llámela a través de una prestación de servicio o de un típico contrato de trabajo, pero vemos que la actividad desempeñada por los jugadores es una actividad netamente laboral que cumple con cada una de las disposiciones como cualquier otro trabajador. Por último, y no quiero demorarlos, pero es importante analizar que dentro de esta actividad de los deportes electrónicos podemos encontrar ciertas actividades, como las apuestas, como el dopaje, como el amaño de partidos, estas actividades que las encontramos también en las disciplinas deportivas. Ahora, es importante, cuando yo le hablaba de los dos modelos, es importante dónde nos ubicamos cuando organizamos un torneo de deportes electrónicos. Porque podemos encontrar, hay muchos proyectos de ley que estamos viendo ahí, que lo que hacen es reconocer a los deportes electrónicos como un deporte. Ese reconocimiento, independientemente de las políticas positivas, negativas, hay un reconocimiento por una ley, y eso lo que implica es someterse a un régimen jurídico de un Estado, donde el Estado empieza a tomar una política activa porque esa disciplina es considerada un deporte. Entonces, esa participación, esa política empieza a tomar injerencia en las apuestas, en el tema de dopaje, en el tema de amaños de partido. Porque es común cuando el otro modelo netamente comercial, que el mismo desarrollador, el que impone las normas, obviamente que hay sanciones por apuestas, hay sanciones por dopaje, hay sanciones por amaño de partido. Pero no es lo mismo la investigación, el sistema o la imposición de sanciones que pueda aplicar un andamiaje jurídico por medio del Estado que lo que se pueden aplicar a través de una reglamentación de una liga privada. Entonces, cuando vemos y analizamos que en algunos lugares es reconocido o no es reconocido, debemos también ver un poquito más allá y ver un poco de lo jurídico, porque un reconocimiento de un Estado de parte de que la actividad sea un deporte implica bajar completamente lo que es el andamiaje jurídico. Ahora, obviamente que las ligas privadas de alguna manera es un negocio, es una actividad que funciona y funciona a gran escala, independientemente de si la actividad es deporte o no, independientemente de si puede haber o no una regulación. Hoy se autorregulan, hoy los publishers imponen sus normas, imponen sus condiciones, imponen sus requisitos.
o se toma o se deja. Y también ellos, de alguna manera, se han sometido a organismos internacionales para mantener la integridad. En el año 2015 se creó en Londres una asociación internacional para mantener la integridad de las competencias. Es decir, que las principales ligas privadas internacionales también se están asociando a asociaciones internacionales para, de alguna manera, transparentar las competencias y mantener la integridad de la misma. En nuestro país hay un reciente proyecto de ley de influencer, el cual entró a tratamiento, porque los influencers, de alguna manera, por el grado de influencia que tienen, por el grado de captabilidad de gente que mueven, hay un proyecto de ley que para de alguna manera van a tener que pasar a registrarse el monotributo o con una registración fiscal y empezar a tributar y lo empiezan a regular. Ahora, a nivel internacional, como podemos ver, hay algunos países como Francia, Corea, Filipinas, que han regulado de alguna forma, China, los deportes electrónicos. Y también volvemos a la diferencia de modelos. Por ejemplo, Francia, que establece claramente para las normas para organizar un torneo, generalmente para cubrir cuando hay premios, que un seguro que cubra los premios, porque puede haber un premio de tanta cantidad de dinero y que si no se paga, ¿qué hacemos? No nos pagaron, ¿dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? Bueno, las normativas puntualmente están para proteger a los jugadores, para proteger los premios, para proteger la organización, para el tema de seguridad. En Francia, por ejemplo, para organizar un torneo hay que pedir una autorización con un año de anticipación. En casos excepcionales se puede solicitar con 30 días. Entonces, este tipo de normas a veces impiden que de alguna manera la agilidad, lo dinámico que implica el tema de los deportes electrónicos. Pero bueno, esto es el mundo que estamos, en lo que vivimos, lo que se viene. Por eso es interesante, Daniel, Pablo, poder comprender un poco, ver dónde estamos parados y ayornarse con lo que es los deportes electrónicos. Muchas gracias. Bueno, Hernán, muchas gracias. La verdad que muy, muy claro, muy, muy didáctico también el tema. Yo, como lo dije en un principio, no soy un conocedor de este tema y ni tampoco un jugador, no entiendo, pero estoy absolutamente convencido que es algo que va creciendo, que no tiene techo, que es muy integral, está absolutamente globalizado y yo creo que tiene mucho futuro. Por eso es un tema que yo reiteradamente lo comento en el instituto, porque me parece un tema que va a venir y que seguramente será, como mucha preocupación tienen los abogados, de una salida laboral con el tema de los conflictos. Hernán, vos que estás bastante metido en este tema, ¿qué tipos de conflictos se presentan en esta actividad? El no pago de los premios, hubo casos de dopaje, ¿cuáles son los conflictos principales que se están presentando? Mirá, Pablo, conflictos hay de todo tipo. Ya en España hay, como te dije, hay demandas laborales. Desde el ecosistema tenemos conflictos de cada uno de los integrantes. Desde el publisher tiene conflicto porque le copian sus ideas o porque hay una utilización de sus derechos no reconocida, porque al ser el dueño de la pelota, al ser el desarrollador, para poder utilizar su videojuego, tenemos que pedir autorización a través de una licencia, un contrato de licencia. Entonces, a veces se pide, a veces no se pide, y ya a que no se pide y son utilizados, genera una situación de conflicto. El vínculo con los jugadores clubes genera una situación de conflictos. Tema netamente laboral, porque normalmente se le paga a través de una prestación de servicio o se lo despiden. Y hay una demanda que inició una jugadora brasilera, porque ¿qué pasa? Con el tema de los influencers, los jugadores también pueden ser influencers y venden publicidad y a su vez venden mucha imagen y la imagen de los clubes. Entonces, una jugadora brasilera fue contratada, pero no por sus habilidades deportivas, sino por su influencia que tenía en las redes sociales. Entonces, esta jugadora no fue tenida en cuenta, no jugó nunca, entonces realizó una demanda
no por una cuestión laboral, sino porque se había desvirtuado y se había sido mal utilizada, había sido contratada para jugar dentro de su actividad, su disciplina deportiva, y se la utilizó para que actúe como influencer, ¿no es cierto? Entonces, tema dopaje, hay muchas cuestiones de dopaje, hay Pero, por ejemplo, el dopaje, ¿cómo se controla? ¿Esto a Mirá, distancia? ¿Hay alguna revisión médica previa? Mirá, depende, yo te lo puse ahí, pero depende de los modelos, Daniel. Perdón, Pablo, depende de los modelos. Si estamos con el modelo netamente federativo, una estructura federativa y un reconocimiento del Estado, el Estado mismo va a participar en la control de dopaje. Ahora, tenemos un modelo netamente privado, también existe el control de dopaje, pero es privado. Entonces hay dopaje a través de una sustancia que es para la concentración, que se llama Deral. Entonces muchos jugadores la han utilizado y en ese caso se lo ha encontrado con esta situación de dopaje porque mantienen la concentración por muchas horas y se lo ha sancionado. Ahora, no es lo mismo que sancione una liga privada, que lo sancionó el jugador y lo sacó, y otra que sancione un estado donde la actividad es reconocida como un deporte y hay un andamiaje jurídico por detrás. Entonces, hay casos de dopaje, hay casos no solamente del dopaje, que esto es interesante en las personas, sino que hay el dopaje tecnológico que se llama, Pablo, en el sentido de que a veces hay controles, para eso están los árbitros, que no hablamos, pero en la parte federativa, en toda competición está la parte de los árbitros, que controlan todo esto, y hay máquinas que controlan el dopaje tecnológico, porque es normal que se realice un movimiento, por ejemplo, del mouse, muy sencillo, o de una determinada forma, y en la pantalla se ve que va como una velocidad tremenda. Entonces, ¿quién controla ese movimiento que sea del mouse, de la mano, que sea el mismo que se traslada en la pantalla? Bueno, entonces tenemos dopaje tecnológico y dopaje normal hacia los jugadores. Obviamente que hay controles. Hay amaños de partidos, también lo hay. Como toda actividad y toda disciplina, porque hay apuestas. Y otra cosa importante e interesante que en las apuestas, en los deportes electrónicos también se diferencia, como el dopaje, que no solamente hay apuestas comunes, juega puesto contra vos, Pablo, de que a ver quién gana el partido, quién gana la partida, sino también que hay apuestas sobre bienes tecnológicos, bienes inmateriales, es decir, sobre skin, que se llama, es decir, yo puedo apostar hacia ganar un camuflaje, porque si yo apuesto y lo gano, yo utilizo ese camuflaje dentro del juego, y el usar este camuflaje me permite tener una ventaja hacia vos, porque vos no me podés ver. Entonces hay apuestas sobre ello y han pagado hasta 18 o 20 mil euros las apuestas sobre estos camuflajes. Entonces, está todo conflicto por donde lo miremos, ¿no? Y por donde venga. Entonces, depende de los modelos privados, modelos federativos, en un estado donde se reconoce o no lo reconoce. También está el Comité Olímpico que si lo quiere o no lo quiere reconocer, y tenemos que empezar a preguntarnos si es que los deportes electrónicos necesitan del Comité Olímpico Internacional, o el Comité Olímpico Internacional necesita del auge de los deportes electrónicos para llevarlos, ¿no es cierto?, al Comité Olímpico. Que la discusión era que había deportes, disciplinas que eran violentas, que por eso los tenían ahí, pero bueno, jurídicamente también tenemos que analizar otra cuestión, independientemente que la cuestión técnica, si pueden ser o no deportes, algunas disciplinas violentos, lo que son los disparos en primera persona. Jurídicamente, para que una actividad deportiva sea una disciplina olímpica, tiene que jugarse en más de 75 países y en 4 continentes, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que cumplir con ciertas pautas que establecen en la Carta Olímpica, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos elementos, muchos ingredientes que generan conflictos. Por eso es a los colegas interesantes estos temas, porque no va a haber una norma general que abarque todo el ecosistema. Los conflictos están y van a seguir estando, y después conviven diferentes modelos. A mi criterio, 2 grandes. Sí, casualmente la pregunta va un poco a esto, ¿no? Vos hablás de los 2 grandes modelos. Yo te escuché en algunas oportunidades hablar de los clubes que contratan, y en otras decís las empresas. Uno que está acostumbrado a otros tipos de deportes, los deportes tradicionales, ve que hay un vínculo entre un club
y su sponsor principal lo tiene en la camiseta, quizás el nombre en el estadio, qué sé yo. Pero acá creo que las propias empresas tienen sus jugadores o hay clubes que están sponsoreados por esas Sí, empresas. O sea, ¿cómo es ese es, juego? ¿Hay un mix? a ver, los clubes, uno le llama un club de eSport porque es una empresa, ¿no? Como te dije, hoy los clubes de fútbol a grandes rasgos de Argentina son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen dentro de su institución equipos de deportes electrónicos, ¿no es cierto? Puede tener FIFA o alguna otra disciplina. Pero los clubes, en las principales ligas del mundo, por ejemplo la de Overwatch, que es una liga muy importante, son clubes, son empresas donde pueden tener hasta 50, 60 empleados, son pymes que tienen sus empresas, tienen sus empleados y los jugadores son parte de esa empresa, ¿no? Y hoy para competir en esas ligas se pagan unas licencias, porque a través de licencias de 20, 25 millones de dólares. Entonces, son diferentes niveles, pero bueno, por eso hoy vamos a ver que se juega en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, se arman diferentes torneos, diferentes disciplinas. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la organización, cómo están organizados, de qué depende, de qué institución dependen, qué país están regulados en ese determinado país o no, bajo qué figuras jurídicas están actuando. Está claro. Todavía, bueno, obviamente vos hablabas un poco de la legislación y habrá que ver qué panorama nos va a traer esta legislación que está, y no sé qué tipo de tratamiento tiene hoy por hoy en el Poder Legislativo. Eh, yo, César, te vi en algún momento asintiendo y sonriendo con algún tipo de pregunta, no sé si querés aclarar No, algo de lo que no, decía Hernán. la verdad que primero agradecerle a Hernán que la exposición que dio me pareció sumamente completa. Creo que va apuntado a lo que realmente está sucediendo a nivel global. Obviamente la coyuntura es muy importante y obviamente para acotar hay un montón. Imagínate que uno de los temas que más me gustó fue al publisher, que es un nene chiquito con una pelota. Y la realidad es que, no sé si es un nene chiquito con una pelota, me gustó mucho el meme, pero la realidad es que sí, es el dueño de la pelota, del campo, de la forma como se juega, y si no te abre la puerta, hermano, no jugás. Y eso no sucede con otro lado. O sea, en el fútbol, vos para jugar oficialmente tenés que sí o sí ir por el lado de la FIFA. Después hay uno que otra organización ahí media internacional dando vueltas, pero no es la FIFA. Pero si yo quiero jugar con mis amigos en la esquina de mi casa, me pongo a jugar una pichanguita y jugamos y pateamos al arco. Nadie va a venir a decirme nada. Ahora, para poder jugar esports, sí o sí tengo que ir al software del publisher. Junto con eso, también acotar en relación al tema del Comité Olímpico Internacional. En un momento determinado, Thomas Bach planteó el tema de que quería incluir a los deportes electrónicos siempre y cuando no tuviesen violencia. Algo que bastante irracional, ¿no? Porque realmente los Juegos Olímpicos nacen justamente en pos de hacer competir a las naciones justamente en el ámbito deportivo, pero también había muchas que tenían que ver con la violencia, como es el tiro al blanco, como lo es la lucha grecorromana, como lo es el boxeo, y así sucesivamente. Entonces, en el ámbito de la violencia es bastante irracional, por lo menos desde mi punto de vista, plantear que tiene que ser deporte siempre y cuando no incluya la violencia. Entonces, básicamente anulamos todos los videojuegos y nos dedicamos directamente, ni al Tetris directamente, ¿no? Porque no sé si jugaron todos al Tetris. Cuando va bajando explota, eso es violento, por favor no lo incluyamos. Pero sí, comparto con Hernán a pleno, creo que los deportes electrónicos van a ser incluidos como disciplina olímpica, no por un tema filosófico de si son deporte o no, sino por un tema meramente comercial. Hace 2 años Intel le dio $200 millones al Comité Olímpico Internacional. Intel, ¿qué tiene que ver Intel con la disciplina deportiva tradicional? Y podríamos plantear que hay algunas zapatillas que tienen microprocesadores, pero realmente ahí ves un gran acercamiento desde el punto de vista tecnológico con el ámbito deportivo. Entonces ahí creo que realmente va a ser siempre, como sucede en la mayoría de los casos a nivel mundial, un tema más comercial que un tema filosófico en el deporte. Así que nada, por ahí eso, y después hay un montón de preguntas que hicieron, no sé si querés empezar con alguna. Sí, te hago una, justo la primera que vi, que está muy relacionada con esto. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos o de las Olimpiadas, y la pregunta
que la hace Francisco Martín Jofre, ¿no? Para vos, ¿se va a formar una selección argentina de deportes electrónicos? ¿Cómo sería? Porque casualmente las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos son entre países, ¿no? Bueno, mira, ¿Qué yo proceso de tengo que selección ser, podría haber? si yo tengo que ser completamente transparente en la pregunta que me están haciendo, lo primero es delimitar quién va a ser el que va a organizar el Mundial de Deportes Electrónicos y de qué deportes electrónicos. Porque como bien lo planteó Hernán, no hay un deporte electrónico. O sea, uno arma en los deportes electrónicos porque tiene que englobar a todos los videojuegos que en un momento determinado en esa curva de crecimiento se vuelven competitivos para no morir. Entonces, un videojuego nace, alcanza su pico y o muere o se transforma en deporte electrónico, siempre y cuando llega a nivel competitivo en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en ese marco es donde justamente se aglomera a todos los deportes electrónicos y dice, bueno, estamos hablando de eSport, pero después cada eSport va a tener que tener un tratamiento especial y una competencia determinada. Creo que ahí Hernán estará de acuerdo conmigo. Y en ese marco hay que ver quién es el que organiza a nivel mundial para ver qué organización nacional o no, o quizás un ente privado, que es el que va a determinar cuál va a ser el seleccionado en sí de cada título de eSport. Y en ese marco, sí, nosotros estamos apuntando a desarrollar los seleccionados y a justamente un aspecto federativo para lograr justamente poder brindar las herramientas y los seleccionados a nivel nacional para que puedan competir a nivel internacional. Por lo menos nuestra organización lo está planificando y lo está desarrollando. Perfecto. Hay una pregunta ahora para el tema de Hernán. Creo que esto es un tema que tomó estado público a fin de año pasado con respecto a un jugador que ganó un premio. Y acá la pregunta puntual es, en el caso de que un chico o un jugador gane un torneo de juegos electrónicos, ¿es necesario que gane el premio, que el premio que gane tenga que declararlo ante la FIP? Bueno, esto creo que fue un tema que se debatió mucho porque se armó un quilombo con eso. Menos mal que Estados Unidos cobró el 30, porque si Argentina cobraba el 35 entero, en ese momento le tomaban la Casa Rosada a Mauricio, me imagino. No, bueno, A ver, por eso, hay dos cuestiones aquí. Primero, bueno, que tampoco hablamos el tema de los menores, que debemos también sujetarnos a cada una de las normativas. Por ejemplo, cuando el que organiza es el propio publisher, el que organiza sus propias ligas, impone sus propias normas. Entonces, puede decirle que, bueno, los menores de tal edad no pueden jugar, o no pueden jugar determinados juegos, o no pueden, de alguna forma, competir en determinadas competencias. Entonces, es el publisher que impone las normas. Por otro lado, cuando vamos a una legislación, en Francia te dice, bueno, los menores de 12 años no pueden competir torneos donde el premio supere los 10.000 euros. ¿Ah? Entonces, y siempre después, para competir, tienen que tener el consentimiento de sus padres cuando son menores. Entonces, debemos sujetarnos donde el que organiza impone sus normas, donde hay una ley, hacemos el torneo en Francia, tenemos que sujetarnos a las normativas de Francia, y si vamos a algo intermedio, por ejemplo, en España, ¿qué pasa con los menores? Es decir, no lo podemos decir que son, porque se discute si es un deporte o es un entretenimiento. Si es una actividad de entretenimiento, por ende es entretenimiento ocio. Entonces, si fuera un deporte, aplicamos la ley normal de la actividad deportiva. Como no lo es un ocio, entretenimiento. En España, por ejemplo, los menores de 16 años pueden, cuando es de acción de trabajar en teatros, por lo cual con 16 años pueden trabajar en teatro, pero esto, si no lo consideramos que es un teatro, que es una parte de un teatro, sino que es otra actividad, un entretenimiento, no pueden competir. Entonces, en materia de menores tenemos que ver dónde se organiza el torneo, quién lo organiza y cuáles son las normas que tenemos vigentes. Primero. Segundo, por otro lado tenemos que ver el premio. Un menor se está compitiendo porque de alguna manera, alguna de estas 3 pautas, 4 o 5, donde nos encontremos, está habilitado para competir. Después hay que ver ese premio, donde, ya es una cuestión impositiva, ¿no? ¿Dónde tributa? Porque ese chico puede ser individual, puede ser el premio, en este caso el Fortnite, puede ser el premio grupal, porque es un equipo, y el equipo puede tener chicos mayores y chicos menores.
porque se lo permite, juega en determinado país que tiene un convenio de doble imposición, donde el país de origen, donde tiene que devolver el mayor de edad o el menor de edad con su premio. Entonces, hay que analizar un montón de cosas, por eso, bueno, jurídicamente tenemos que evaluar todas estas cosas y ver cada caso puntual. Sí. Pero bueno, parte de la realidad es esta. Hernán, muy claro lo que vos decís. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, porque seguramente la gente se iba a empezar, porque hay ya varias preguntas ahí en el chat, pero el horario de la charla es 1 hora, nos dan 10 minutos más que justo lo acabamos de consumir. Seguramente venimos todos los martes haciendo charlas, quizás octubre, septiembre, octubre, por ahí reiteramos esta charla, sumamos a algún otro panelista, porque creo que quedaron un montón de preguntas, pero quedó muy claro todo, lo que vos, la introducción que hiciste vos, César, y la clarificación desde el marco legal, jurídico que hiciste vos, Hernán, así que yo me quedo muy satisfecho, espero, y supongo que la gente también se quedó muy satisfecha, y bueno, los invitamos a todos a seguir todos los martes a las 5 de la tarde con las charlas que hacemos desde el instituto. Gracias César, gracias Hernán, y gracias, bueno, a Darío y Adrián, que están desde el colegio público bancándonos en este Zoom. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chau. Muchísimas gracias, hasta luego, nos vemos.